Recording in prog- Buenas noches, nos encontramos en la sala de conferencias de Cátedra Cosco el día de hoy para escuchar una conferencia sobre el tema la indemnización especial por despido en el régimen laboral especial de las MIPE, a propósito de la ley 32353. En esta oportunidad, nuestro expositor es el doctor William Quispe Lobatón. Nosotros podemos decir de él que es abogado por la Universidad Andina del Cusco, es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es senior del área de consultoría laboral en Ernst Young, Perú, es finalmente profesor de Derecho Laboral en la Universidad Continental. Vamos a pedir a todos nuestros asistentes, como lo hacemos siempre, que por favor mantengan sus micros apagados con la finalidad de no interrumpir la exposición. Y al final de la exposición nosotros estaremos gustosos con la anuencia de nuestro expositor de absolver algunas preguntas o de escuchar algunos comentarios sobre la exposición. Bien, sin más preámbulo, William, tengas muy buenas noches. Te agradecemos tu conferencia, tu disponibilidad para exponer en cátedra y estás en el uso de la palabra. Te escuchamos. Buenas noches, doctor Fernando. Buenas noches con todos. Ante todo, quisiera agradecer la invitación de Cátedra por compartir algunas ideas el día de hoy, que precisamente están vinculadas pues, a esta nueva ley de la formalización de desarrollo y competitividad de la microempresa, ¿no? Entonces, con su permiso, voy a compartir una diapositiva. Me confirma cuando puedan verla, por favor. Está en proceso, pero está como pantalla. Ven, ahora sí, la estamos viendo. Perfecto. La expandes. Ahora sí, está perfecto. Perfecto. Perfecto, bien. Para entrar en contexto, es importante destacar que el 27 de mayo se ha publicado pues esta nueva ley em, que desarrolla diversos aspectos vinculados a la gestión operativa, laboral, empresarial y tributaria de las micro y pequeñas empresas, ¿no? El objeto de esta ponencia no es centrar todo el desarrollo de esta ley, sino circunscribirse al tema laboral y de manera concreta a la indemnización especial que ha regulado esta norma, ¿no? Esta norma, como les comentaba, ha sido publicada el 27 de mayo. Sin embargo, sus disposiciones finales señalan que va a estar vigente al día siguiente de la publicación de su reglamento. El reglamento de esta norma tiene previsto publicarse dentro de los 70 días de publicada la norma, ¿no? Entonces estamos hablando aproximadamente del próximo mes, ¿no? Podríamos ya tener el reglamento de la ley y como consecuencia de ello también ya abarcar puntos que evidencien la vigencia de la misma, ¿no? Bien, entonces, sin mayor preámbulo, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que rescata de manera particular esta ley y son las siguientes. En principio, quisiera abordar con ustedes algunas novedades que trae la norma, ¿no? Y está referido al ámbito de aplicación, ¿no? Ojo que esta norma va a seguir siendo aplicable a microempresas, es decir, aquellas que tengan niveles de venta eh, hasta 150 UIT, y a pequeñas empresas, que, entendiéndose por ellas aquellas que tienen ventas anuales hasta 1.700 UIT, ¿no? Pero lo importante aquí es que esta nueva norma ha extendido el ámbito de aplicación para que también estén comprendidas dentro de estas aquellas microempresas. Sí, decía que estaban planteadas en el sentido de que también se extienda a microempresas que están dedicadas a la preparación y expendio de bebidas elaboradas con plantas medicinales, ¿no? Em, y por sobre todo es este hecho que está vinculado a la indemnización especial por despido de un trabajador em, que perteneciendo al régimen general es despedido con la finalidad de que sea reemplazado por otro trabajador acogido dentro del régimen de la micro y pequeña empresa,
¿no? Eso lo vamos a ver en esta ponencia. Particularmente, la norma en materia laboral no ha establecido grandes modificaciones, ¿ya? Sin embargo, he podido rescatar algunas más, digamos, relevantes, ¿no? La mayor parte de la regulación de cara al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa se mantiene, pero las modificaciones puntuales que ha habido a raíz de esta norma son las siguientes. En principio, la Constitución, ¿no? Para ser comprendido dentro del régimen especial, antes únicamente bastaba pues un registro que estaba a cargo de SUNAT, ¿no? Sin embargo, ahora cada MIPE debe presentar ante la autoridad de trabajo una declaración jurada en la cual se detalle que cumple con las condiciones para su registro, ¿no? Y también una copia de la DJ del impuesto a la renta del ejercicio anterior, ¿no? Otro punto que es importante destacar es la permanencia en el régimen laboral especial de la microempresa, ¿no? Em, Ahora, ¿no? La MIPE que supera el nivel de ventas podrá conservar, ojo, nivel de ventas, aquí siendo importante precisar, ¿no? Si eres microempresa, hasta 150 UIT, y si eres pequeña empresa, hasta 1700 UIT. Si tú superas ese nivel de ventas, siendo micro o pequeña, puedes conservar tu régimen por 3 años calendarios adicionales, ¿no? Esta es una novedad. ¿Por qué? O una modificación, porque bajo la anterior norma solo podías conservar hasta 2 años este régimen especial, ¿no? Em, pero ahora se incrementa a 3 años, ¿no? Em, Aquí sí hay un punto que es bastante relevante y es algo que no contemplaba la anterior norma, que esta nueva sí, es el hecho de que si las ventas se reducen, ¿no? Es posible retornar al régimen laboral previo, ¿no? Entonces, esto podría también, en cierto modo, afectar algún derecho laboral de los trabajadores que ya hayan pasado eventualmente a un régimen laboral general, ¿no? Bien, además, esta norma habla sobre las pensiones de invalidez, ¿no? Em, Extendiendo su ámbito a afiliados que cuenten con una discapacidad permanente, ¿no? Ya sea total o parcial, previamente dictaminada, ¿no? Em, hace énfasis también en cuanto a la fiscalización de las MIPE, ¿no? Puede ser realizada por SUNAFIL, ¿no? Y también simultáneamente por gobiernos regionales con una meta de inspección anual no menor al 20% de las MIPES, ¿no? Y también ha existido a través de esta norma una modificación en cuanto al Reglamento General de Inspección de Trabajo, toda vez que las sanciones que se impongan por infracciones detectadas en pequeñas empresas se reducen en 50% y a microempresas en un 70%, ¿no? Bien, esto como, digamos, contexto general, ¿no? De la norma que estamos analizando. Pero ya propiamente sobre el tema, ¿no? Que vengo a exponer en la conferencia, comparto con ustedes cuál ha sido el nuevo tópico que da esta norma con relación al despido. A ver, de manera general, si tú eres un trabajador de la microempresa y se ejecuta un despido incausado en tu contra, eh, por regla general, tienes derecho a percibir 10 remuneraciones diarias por cada año de servicios que hayas prestado, con un máximo de 90 remuneraciones diarias, ¿no? Estamos hablando de un tope de 3 meses de remuneración, ¿no? Eh, por su parte, si eres trabajador de una pequeña empresa y ejecutan en tu contra un despido incausado, podrías solicitar el pago de una indemnización equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, claro, con un máximo de 120 remuneraciones. Estamos hablando de unos 4 meses de remuneración tope, ¿no? Pero ojo, esta regulación ya estaba establecida en la ley anterior, ¿no? ¿Qué es lo especial? Lo especial es lo que viene a continuación, ¿no? ¿Qué puede haber o qué puede ocurrir en el régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas? Que estando una empresa estando calificada como micro o pequeña, tenga trabajadores en el régimen laboral general, ¿no? Y eso puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, el hecho de que haya existido un trabajador eh,
con un vínculo laboral anterior a que la empresa se acoja en ese régimen laboral especial, ¿no? El caso típico es el siguiente. Por ejemplo, si una micro, pequeña empresa se acoge a este régimen el día de hoy, 18 de junio, por ejemplo, recién hoy 18 de junio, pero ya tenía trabajadores con anterioridad de esta fecha, ¿no? Esos trabajadores que ingresaron con anterioridad al acogimiento de esta empresa al régimen especial tendrían reconocido un régimen laboral general, ¿no? Solo los trabajadores que ingresan a laborar una vez que la micro o pequeña empresa es registrada como tal, son aquellos que están dentro del régimen laboral especial, ¿no? Entonces, como les comentaba, válidamente puede existir un trabajador en el régimen general dentro de una micro o pequeña empresa. Pero claro, esto también puede prestarse a una conducta un poco maliciosa del empleador, ¿no? Porque, ¿qué podría ocurrir? Y es precisamente el caso que ha planteado la norma, que un trabajador del régimen general sea despedido, ¿no? Para que yo reemplace a ese trabajador del régimen general con un trabajador nuevo, llamémosle, ¿no? A fin de que ese trabajador nuevo esté en un régimen de la micro o pequeña empresa y con ello reducir costos laborales, ¿no? Entonces, si existe esa movida, ¿no? Llamémosle un poco tendenciosa del empleador, es posible que este trabajador, ¿no? Afectado solicite una indemnización equivalente a 2 remuneraciones mensuales por cada año laborado, ¿no? Ojo, ¿no? Que esta indemnización deja a salvo su derecho de percibir la indemnización regular que tenía por mandato legal. No estamos hablando de la regla general que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Que sería una remuneración en media por cada año completo de servicios, ¿no? Si es que eres un trabajador en un régimen a plazo indeterminado, o una remuneración y media por cada mes dejado de laborar si es que fueses un trabajador con régimen o con un contrato a plazo fijo, ¿no? O sea, es independiente a la indemnización tarifada que ya establecía la ley, ¿no? Eh, y qué es importante destacar de esta indemnización, ¿no? Claro, se mantiene el plazo para accionar la impugnación de ese despido y la solicitud de la indemnización por despido en función de 30 días. La norma no precisa si son hábiles o naturales, pero de acuerdo a los plenos que ya tenemos vigentes, entenderíamos que esto se debe de entender en días hábiles, ¿no? Y también, si me permiten, hay una referencia muy particular, y es que, de acuerdo a esta nueva norma, correspondería al trabajador ejercitar la carga de la prueba respecto a la finalidad que tuvo su despido, ¿no? O sea, la finalidad de ser reemplazado. Es el trabajador quien debe acreditar que fue despedido para ser reemplazado por otro trabajador nuevo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un ámbito bastante relevante de cara a la carga de la prueba, ¿no? Porque con esto se exige un estándar probatorio mucho más alto al trabajador. El trabajador ya no solamente va a requerir acreditar el hecho del despido, sino también el motivo, eventualmente, ¿no? Entonces es quizás ello digamos, distribuir la carga de la prueba de manera, digamos, compleja, yo creo, para el trabajador, ¿no? Sin perjuicio de ello, ¿no? Como les decía, esta causa especial de indemnización deja a salvo el derecho del trabajador a solicitar cualquier otra indemnización que pueda estar reconocida dentro del régimen laboral general, ¿no? Entonces, con ello se establece, por así decirlo, una indemnización, digamos, un poco más robustecida, ¿no? Pero de manera particular, le repito, aquel trabajador que sea reemplazado por otro con la finalidad de reducir costos laborales, ¿no? Y precisamente sobre este tema, yo me ponía a analizar el siguiente caso, ¿no? Eh, en este régimen MIPE, ¿sería viable interponer la pretensión de reposición? ¿No?
Y sobre esto ya ha habido un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, ¿no? Claro, la norma de la micro y pequeña empresa, la anterior y esta última, la nueva, propiamente no hablan en su texto del derecho a la reposición, sino que únicamente establecen la posibilidad de que un trabajador solicite una indemnización cuando se ejecute un despido incausado, ¿no? Entonces, este criterio ya ha sido asumido por la Corte Suprema en esta casación, la 7785-2022 Junín, ¿no? Eh, pero claro, tiene también ciertas críticas, ¿no? Porque el hecho de que la reposición no esté reconocida en el texto normativo eventualmente no podría desconocer el derecho al trabajo y la tutela restitutoria que ya ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es un punto particular, a mi modo de ver, de analizar si es que actualmente sigue siendo viable la reposición o es que nos vamos a guiar por ese criterio que ha sido emitido por la Corte Suprema, ¿no? Específicamente, en esta resolución que les comparto, ¿no? Se ha establecido que el artículo 56 de la ley de la micro y pequeña empresa únicamente establecía la posibilidad de ejercer el derecho de acción solicitando una indemnización, ¿no? Pero en ningún extremo de este texto normativo se establecía pues la posibilidad de reposición. Y a partir de esa interpretación literal, ¿no?, de la ley, es que la Corte Suprema ha llegado a esa conclusión, ¿no?, de que no les correspondería propiamente el pago, perdón, el derecho a la reposición, ¿no? Claro está, a trabajadores que estén dentro del régimen laboral especial de la micro y de la pequeña empresa, ¿no? Y por eso mismo yo ya analizaba, ¿no?, algunas oportunidades que podría tener el reglamento y la ley, y es la siguiente, ¿no? Claro, se establece, ¿no?, por ejemplo, que tanto en micro y en pequeña empresa solo se tiene la indemnización, ¿no? Eso es lo que establece el texto normativo actual, ¿no? Pero a mi modo de ver, ¿no?, el reglamento sería mm, fue constituir una norma a partir de la cual se pueda regular algunas ocasiones u oportunidades de mejora sobre esta ley, ¿no? Yo apostaría para que en el reglamento, por ejemplo, se diga que si tú eres trabajador de la microempresa y ejecutan un despido incausado en tu contra, eh, tú puedas solicitar la indemnización por despido arbitrario en caso el empleador no acceda a la reposición a tu puesto de trabajo, ¿no? Eh, ¿Y por qué yo apostaría por esta alternativa, ¿no? Porque en una microempresa, ¿no?, regularmente las relaciones laborales son de extrema confianza, son pocos trabajadores, ¿no? No hay como que una mayor difusión, ¿no?, de la población laboral. Entonces estamos ante relaciones muy cercanas, ¿no? Y con ello yo apostaría que se asuma el mismo criterio que ha establecido el séptimo pleno jurisdiccional laboral en materia, perdón, el séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional, con el fin de que si tú eres trabajador de la microempresa, al menos te den la chance de interponer reposición y si es que el empleador impide esa modalidad de protección, pues puedan indemnizarte al menos, ¿no? Y claro, si bien es cierto, la Suprema ya ha señalado en una ejecutoria particular que no se podría interponer la reposición en micro y pequeña empresa, yo apostaría que en el reglamento de la ley sí se posibilite al menos esa facilidad de la reposición, ¿no? Porque una pequeña empresa eventualmente ya podría tener garantizado al menos una tutela restitutoria, ¿no? No solamente estamos hablando de unos cuantos trabajadores. En una pequeña empresa al menos ya hay una población mediana, laboral. No olvidemos que es una unidad que admite hasta ventas anuales de 1.700 UIT al año. Ya no estamos hablando de algo muy cercano, de algo muy en confianza como es una microempresa, ¿no? Y por ese motivo, atendiendo sobre todo al texto constitucional, al precedente que ya emitió el Tribunal Constitucional en la sentencia Llanos Huasco, sí
apostaría que al menos en la pequeña empresa, el texto normativo del reglamento reconozca la posibilidad de reposición a estos trabajadores que están bajo este régimen, ¿no? Bien, esa era la idea que yo quería compartir con ustedes hoy día. Igual estoy dispuesto a poder absorber alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre esas ideas que les he compartido, ¿no? Gracias, William. ¿Podrías dejar de compartir, por Sí, favor? claro. Un momento. Bien. Bien, gracias, William, por tu exposición. El tema es bastante puntual. No sé si entre nuestros asistentes deseen preguntar algo, hacer un comentario. Bien, creo que podemos hacerte un intercambio de ideas, William. En principio, desde que se dio la sentencia en el caso de Fretratel, de Telefónica, contra Telefónica, ahí el Tribunal Constitucional dejó claramente establecido, ante la posibilidad del despido arbitrario, es decir, yo te despedía sin una causa, o finalmente la que invocaba no la podía yo demostrar en juicio como empleador, el trabajador automáticamente tenía solo el derecho, con el Decreto Supremo 0397-TR, me parece que es el artículo 34, de poder pretender el pago de una indemnización por despido arbitrario. La única posibilidad de reposición que contemplaba y que contempla actualmente el Decreto Supremo 0397-TR es en el caso de la nulidad del despido, ¿no? Donde incluso el trabajador puede variar su pretensión en ejecución de ser repuesto por una de indemnización con todos los derechos que le corresponden. Ese era el escenario con el que nos dejó el Decreto Legislativo 728, que fue dividido en dos, Decreto Supremo 0397-TR. Pero cuando se presentó de parte de Telefónica el caso mediante un proceso de amparo por la amenaza de la vulneración del derecho al trabajo, ese proceso empieza con la amenaza, es porque los trabajadores sostenían que la empresa iba a despedir masivamente a trabajadores, pero utilizando el despido arbitrario, es decir, los despidos individuales. Eso fue acusado, fue presentado como una amenaza y efectivamente cuando empieza el proceso de amparo, los despidos empiezan a sucederse, entonces se concreta ya no una amenaza, sino hechos concretos de vulneración. Y en esa oportunidad el Tribunal Constitucional en la madre, nuevamente, de la estabilidad laboral absoluta, dijo que la Constitución decía que la ley otorgará una adecuada protección contra el despido arbitrario, pero el tribunal en esa oportunidad sostuvo de que la indemnización no era una adecuada protección contra el despido arbitrario y que en consecuencia quien había sido despedido arbitrariamente tenía que ser repuesto en su puesto de trabajo en función de la tutela restitutoria, ¿no? Eso es lo que en concreto dijo el tribunal. Y el tribunal también se cuidó en decir que ese era para ese caso concreto, que no podía expandirse a otros casos. Pero a partir de ese momento, todos lo sabemos, vino Llanos Huasco, después vino Bailón, que ordenó un poco las cosas y quedó claramente establecido que si una persona, siendo trabajador, era despedido arbitrariamente, como ya en el caso de Fretratel contra Telefónica, se había inaplicado el artículo 34, segundo párrafo del Decreto Supremo 03, entonces el trabajador tenía abierta la posibilidad, mediante un proceso de amparo, porque no había una vía procesal igualmente satisfactoria en ese momento, de iniciar un proceso de amparo para el restablecimiento del ejercicio de su derecho al trabajo. Y así nació el famoso amparo laboral para ser repuesto y transitó bastante tiempo hasta que se dio la nueva ley procesal del trabajo y ahí se contempló en el artículo 2 inciso 4 me parece, que era posible plantear la reposición como pretensión principal única. Y después el amparo deja de funcionar y entra la ley procesal del trabajo para que los trabajadores que consideraban que habían sido demandados arbitrariamente podían pretender su reposición. De esa manera quedó relegada la posibilidad de despedir arbitrariamente a alguien y de pagarle solamente una indemnización, aunque esos dispositivos no están derogados a la fecha. Pero William, cuando se da el CAS en el 2008, que sabemos que el CAS ha mutado también ahora,
se le dio al decreto legislativo 1057 un reglamento, que es el decreto supremo 075. Y en ese reglamento, hasta donde alcanzo a recordar, se decía que si un trabajador era desvinculado antes del vencimiento de su contrato, tenía derecho a cobrar una penalidad. Y con la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1057, el Tribunal Constitucional en ese proceso tuvo la oportunidad de reescribir, reescribir un artículo del decreto supremo 075 para dejar sentado de que el trabajador podía pretender, ¿no? Si acaso era desvinculado antes, una indemnización, pero no la reposición, pero eso en el entendido de que el CAS era temporal, ¿no? Entonces dejó establecido así. Y ahora tú nos expones esta legislación especial en la que desde tu exposición podemos entender de que no está permitido, al menos legalmente, pretender la reposición, sino solamente pretender el pago de una indemnización. ¿Es correcta la idea que has expuesto, verdad? Correcto, sí, Bien. al menos de acuerdo al texto normativo es así, ¿no? Sí, ahora, si eso es así, si eso es así, entonces nosotros tenemos que voltear la mirada viendo esta legislación, voltear la mirada y decir, oye, pero el Tribunal Constitucional dijo que el despido arbitrario estaba proscrito y que el despido arbitrario y a cambio pagar una indemnización no era una adecuada protección contra el despido arbitrario. Y quien había sido despedido arbitrariamente, como la indemnización no era una adecuada protección contra el despido arbitrario, lo que cabía era la reposición. Desde la perspectiva de esa sentencia del tribunal, entonces también esta legislación colisionaría. Y también colisionaría, como que en efecto ahora ya se está pretendiendo en el régimen del CAS, las reposiciones. En este régimen también cabría, como propones, aunque tú lo propones como que debiera ser una salida que debiera darse en el reglamento, que tú propones también de que sea posible plantear la reposición en el marco de la legislación de la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si alguien es despedido arbitrariamente, estando en estos regímenes, podría válidamente presentar una demanda de reposición. Podría presentar una demanda de reposición y ahí el juez tendría que tomar una decisión. En principio, de a ver si admite a trámite la demanda, porque sencillamente podría decirte es improcedente, porque tú no está contemplado en la ley que te rige a ti. Pero un juez, digamos, más atento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tendría la duda de declarar improcedente y admitiría a trámite el proceso y se abriría el debate y ahí se tendría que tomar la decisión correspondiente. No sé qué es lo que piensas, William, con lo que acabamos de decir. Sí, sí, claro, doctor. De hecho, me permite hacer un análisis ahí, porque, claro, si un juez es muy legalista, como usted muy bien anota, hasta podría declarar pues la improcedencia de la demanda de reposición en un régimen de la micro pequeña empresa, ¿no? Claro, pero también es importante señalar lo siguiente. Em, de hecho, el artículo cuarto del título preliminar de la nueva ley procesal de trabajo exige a los jueces laborales, ¿no? Que impartan justicia, ¿no? De acuerdo a lo que establece la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a las interpretaciones que se haya podido dar sobre estas normas, ¿no? Y precisamente a raíz de eso, haciendo una, digamos, una visión más amplia, ¿no? Del tema, no solo el texto legal, pues un juez tendría que analizar cuáles han sido los criterios que ha admitido el Tribunal Constitucional de cara al contenido esencial del derecho al trabajo, ¿no? Y a partir de eso, reconocer que existe una estabilidad laboral, ¿no? De salida, ¿no? Y con ello reconocer el derecho al trabajo a través de una tutela restitutoria, incluso si es que el texto legal no lo permitiría, ¿no? Entonces, creo que también hay una labor del juez importante aquí, ¿no? Que permita dilucidar un poco más su interpretación de cara a lo que establece la Constitución, ¿no? Y con ello, pues, garantizar de mejor manera una impartición de justicia equitativa, ¿no? Bien, esa sí sería mi lectura final, ¿no? Sin perjuicio de lo que les comentaba, ¿no? Salidas que podría dar el reglamento, ¿no? Para evitar sendos procesos judiciales, ¿no? Y interpretaciones difusas, creo que es una buena
sería una buena oportunidad que el reglamento de esta ley pues defina esto, ¿no? Y con esto ya se acabe esta discusión que es bastante interesante. Claro, a final de cuentas, William, el tema, si acaso se presentan demandas, va a estar siempre en la decisión de un juez, ¿no? De un juez en las dos posiciones que vamos a encontrar. Por ejemplo, hoy en día, si un trabajador despedido arbitrariamente desea presentar una demanda solamente de indemnización por despido arbitrario, está habilitado para hacerlo, porque es su elección. Me han despedido arbitrariamente, pues yo elijo ir por la pretensión de indemnización y no quiero usar la pretensión de reposición, ¿no? O sea, válidamente lo puede hacer y el juez tendría que admitirla y simplemente ver si existió un despido arbitrario y ordenar pagar la indemnización correspondiente. Pero en este caso hay una norma, o sea, desde un punto de vista expreso de las normas, está permitido solamente pretender la indemnización, más no la reposición. Pero si se plantea la reposición, volvemos a lo mismo. Va a tener que estar en manos de un juez decidir, en principio, si la rechaza la demanda o si la admite. Admitiéndola, obviamente, tendrá que buscar inaplicar dispositivos legales en aras de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional del artículo que establece que la ley otorgará una adecuada protección contra el despido arbitrario y eso ha sido interpretado como que la indemnización no es una adecuada protección contra el despido arbitrario. Finalmente, en el fondo, si se presentan casos, estaremos en manos de la decisión de un juez, ¿no? ¿Tú crees que el reglamento lo podría hacer? Porque si la norma es cerrada y dice solamente puedes pretender la indemnización, ¿tú crees que el reglamento lo podría hacer? Porque habría Mm, alguien que podría decir: "Oye, este reglamento está desnaturalizando lo que dice la ley, porque la ley solamente dice de que cabe pretender la indemnización. En la ley en claro, ningún momento deja un resquicio ni nada por el estilo, y tú vienes como reglamento y me dices que puedes pretender la reposición, ¿no? Yo creo que ahí habría un problema también, digamos, de que el reglamento estaría muy limitado precisamente porque lo que está llamado a reglamentar, y como lo sabemos, sin desnaturalizar ni contradecir lo que dice la ley, ¿no? Pero tú, correcto. por qué abrigas la esperanza de que el reglamento podría hacerlo? Eventualmente podría darse un carácter protector al trabajador, no expresamente, digamos, yendo en contra del texto legal, pero, digamos, diciendo, oye, un juez tendrá la facultad para delimitar una tutela restitutoria al trabajador de acuerdo a los pronunciamientos del TCE, ¿no? Eventualmente podría darse una salida en ese sentido, ¿no? Pero, claro, también es cierto que si un reglamento establece una disposición en contra, pues podría darse una situación de ilegalidad, ¿no? Del reglamento. Entonces, ahí también estamos frente a un conflicto posible, ¿no? Ahora, me imagino también una tercera posibilidad, William. Y la tercera posibilidad, ¿cuál sería? La siguiente, ¿no? Fíjate que el derecho a ser repuesto en el trabajo no está establecida en la legislación laboral. ¿Estamos de acuerdo? El Decreto Supremo 0397-TR dice: tú puedes impugnar tu despido por razón de arbitrariedad, por razón de nulidad o porque eres víctima de un despido indirecto, que es el tema de la hostilidad. Son las tres únicas posibilidades, ¿no?, que tiene el trabajador para impugnar un despido. En la ley laboral, es decir, en el Código Civil Laboral, vamos a decirlo así, en la norma material, no está contemplado el derecho a pretender la reposición. ¿De dónde ha venido el derecho? El derecho vino de la declaración inaplicación en un caso concreto del tema de la indemnización ante un despido arbitrario. De ahí vino el derecho, de la interpretación, y se generó el amparo laboral, hasta que viene la Ley Procesal de Trabajo, y la Ley Procesal de Trabajo plantea una demanda, una posibilidad de pretender la reposición sin que en la norma sustantiva laboral exista esa posibilidad, ¿no? Sin que. Es decir, imagínate que en el 923 del Código Civil no se diga que un sistema de protección de la propiedad es la reivindicación y sea un código procesal civil que diga procede la reivindicación, ¿no? Habría una suerte de símil en este tema. Ya, pero aceptando que eso es así, porque inequívocamente es así, es decir, que el derecho a la reposición vino de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es por eso que se sirvió mediante el amparo bastante tiempo hasta que aparece la Ley Procesal del Trabajo y establece la pretensión de reposición, pero sin que en la norma laboral, material, sustantiva, vamos a decir, existe esa posibilidad. Y ese esquema es actualmente el dable. Pero todo el mundo se empezó a ir por la ley procesal de trabajo porque era la vía procesal igualmente satisfactoria
ante el amparo para pretender la reposición. Pero si estamos en un escenario como este, en el que el trabajador de una micro, una pequeña empresa dice, oye, la legislación que me rige a mí, la legislación laboral que me rige a mí, no contempla la posibilidad de la reposición. Por lo tanto, no puedo usar la ley procesal del trabajo, porque no la contempla. Entonces, podría nacer la posibilidad también para estos trabajadores de que presenten un amparo, pretendiendo la restitución de su derecho al trabajo, únicamente, con ese Ujú. argumento. Pero se generaría una suerte de contradicción contra el régimen general, que la ley sustantiva no lo tiene, aquí la ley de la micro y pequeña empresa tampoco lo tiene, pero estaríamos ensayando la pretensión de reposición mediante la ley procesal del trabajo, pero alguien podría decir, bueno, como mi ley no lo prevé, bueno, entonces me voy por el amparo, me voy por el amparo, ¿no? Y ahí no le podrían decir, hay una vía procesalmente satisfactoria, porque estaría en discusión si tienes o no el derecho a, en este régimen, ir por la reposición, más no por la indemnización. ¿Qué opinas con relación a ello? Mm, Podría darse, ¿no? Pero igual yo creo que un juez eventualmente sí podría advertir que la vía igualmente satisfactoria es la del ordinario laboral, ¿no? Independientemente digamos, de la fuente del derecho que haya nacido, ¿no? De la norma, eh, pues lo cierto es que la nueva ley procesal de trabajo admite la pretensión de reposición en cualquier supuesto, ¿no? Entonces, creería que sí sería rígido un criterio de esos, ¿no? Eh, pero bien, creo que es algo para analizar. Esta norma recién va a ser reglamentada a finales del próximo mes, entonces quizás vamos a tener un poco más de luces para discutir sobre este tema, eh, para evidenciar falencias, ¿no? De esta norma, ¿no? Y con ello pues poder advertir quizás una mayor protección a este tipo de trabajadores, ¿no? Bien, William, creo que hemos desplegado una buena conversación e intercambio de ideas. Nuestros asistentes, ¿desea alguien preguntar, hacer algún comentario? Creo que el frío cusqueño ha paralizado la posibilidad de intervención en este caso. Muy bien, Sí. voy a anotar. Pero bien, William, muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido bien claro, bien preciso y el tema está completamente puesto sobre la mesa. Esperemos el reglamento, pero una reflexión final de mi parte, ¿no? Fíjate que siempre en materia laboral pública y privada, estamos en un mar bastante denso de legislación con estas contradicciones, ¿no? Y a veces cuando se presentan los conflictos estamos en medio de una tormenta perfecta y quienes tenemos que decir por dónde ir somos siempre los jueces. Y eso a veces es un poco injusto en la medida en que el ordenamiento legislativo debiera ser lo suficientemente claro como para resolver los casos también con igual claridad. Pero cuando la legislación viene así con curva, con defectos y con efectos, nosotros los magistrados somos quienes tenemos que tomar finalmente una decisión. Esa es la reflexión mía de mi parte, William. Te dejo a ti en el uso de la palabra para que hagas una reflexión final y también te despidas de nuestra concurrencia. Sí, claro que sí, doctor. De hecho, justamente era lo que iba usted, ¿no? Hace unos minutos. Efectivamente, el régimen laboral general no establece de manera expresa una tutela restitutoria en un caso de un despido incausado, ¿no? Expresamente la ley no lo establece. Eso ha salido a raíz de un pronunciamiento del TC, ¿no? Eh, en el que se señala cuál es el contenido esencial del derecho al trabajo y a partir de eso se da la posibilidad de la reposición, a pesar de que la ley no lo establecía, ¿no? Y precisamente eso también pasa en la microempresa y en la pequeña empresa, ¿no? Expresamente no lo señala. Pero ¿por qué excluir a ese grupo? ¿Por qué tampoco no ejercer esa tutela, ¿no? A nivel jurisprudencial? No lo veo limitado, ¿no? O sea, considero que es excesivo hacer diferencias donde la ley no lo prevé, ¿no? Entonces, consideraría que lo más tuitivo, ¿no? Lo más tuitivo sería, pues, que de presentarse un caso de reposición, un juez debería admitir la demanda y al menos hacer una interpretación un poco más abierta sobre el derecho que se viene a tutelar, ¿no? Creo que la vía ordinaria laboral, expresamente la reposición, nos da la puerta abierta para solucionar ese camino, pues, pero ya veremos qué es lo que vienen resolviendo los jueces a raíz de eso. Ojo que
que la ejecutoria que he expuesto en la conferencia no es un precedente, es únicamente un criterio para un caso particular, ¿no? Entonces no tendríamos por qué temer, ¿no? Eventualmente a lanzar este, otro tipo de pretensiones que puedan garantizar el derecho a un trabajador, ¿no? Básicamente sería eso, ¿no? Bien, William. Yo te agradezco tu disposición siempre de exponer ideas en cátedra. Gracias por tu tiempo, gracias por tu claridad y el tiempo también que has empleado en preparar esta conferencia y haber puesto sobre la mesa este problema que seguramente va a dar mucho que hablar en el tema laboral durante los próximos días. Esperemos el reglamento y como siempre los conflictos siempre surgirán porque la relación laboral siempre, siempre tiene pues una aspereza que requiere ser limada en sede judicial muchas veces. William, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Terminamos esta conferencia. Gracias, gracias. Listo. Hasta luego, doctor. Saludos a todos.